cómo afectan las noticias económicas a la bolsa de valores. Las noticias económicas son un factor muy importante en la bolsa de valores, ya que pueden influir significativamente en los precios de las acciones y en el comportamiento de los inversores. En este blog, exploraremos cómo afectan las noticias económicas a la bolsa de valores y qué factores deben tenerse en cuenta al analizar la relación entre ambas. Antes de profundizar en este tema, es importante entender cómo funciona la bolsa de valores. La bolsa de valores es un mercado financiero donde los inversores compran y venden acciones de empresas cotizadas. El valor de una acción se determina por la oferta y la demanda, lo que significa que si hay muchos compradores interesados en una acción, su precio aumentará, mientras que si hay más vendedores, el precio disminuirá. El objetivo de los inversores es comprar acciones a un precio bajo y venderlas a un precio alto para obtener una ganancia. Ahora, ¿cómo afectan las noticias económicas a la bolsa de valores? La respuesta es que depende del tipo de noticias y del contexto económico en el que se producen. Por ejemplo, las noticias positivas sobre la economía, como un aumento en el empleo o un crecimiento del PIB, generalmente tienen un efecto positivo en la bolsa de valores, ya que indican que las empresas están prosperando y que hay una mayor demanda de sus productos y servicios. Por otro lado, las noticias negativas, como una recesión económica o una crisis financiera, pueden tener un efecto negativo en la bolsa de valores, ya que los inversores pueden sentirse menos seguros acerca de invertir en empresas y pueden vender sus acciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las noticias económicas no son el único factor que influye en la bolsa de valores. Otros factores como la política gubernamental, la situación geopolítica, los movimientos de los tipos de interés y los cambios en la industria también pueden afectar los precios de las acciones. Por lo tanto, es esencial analizar todos estos factores en conjunto para tener una imagen completa de cómo afectará una noticia económica en particular en la bolsa de valores. Además, es importante mencionar que la reacción de la bolsa de valores a las noticias económicas puede ser a corto plazo o a largo plazo. Por ejemplo, una noticia económica positiva puede tener un efecto inmediato en el precio de una acción, pero su efecto puede ser temporal si no se produce un cambio significativo en la situación económica a largo plazo. Por otro lado, una noticia económica negativa puede tener un efecto duradero en la bolsa de valores si se espera que tenga un impacto significativo en la economía en el futuro. Por último, es importante destacar que la relación entre las noticias económicas y la bolsa de valores puede variar dependiendo de la región y del mercado. Las noticias económicas que afectan a un mercado en particular pueden no tener el mismo efecto en otros mercados, y las noticias económicas de una región pueden no tener el mismo impacto en otra región. Por lo tanto, es importante analizar las noticias económicas dentro de su contexto regional y de mercado específico para entender mejor cómo afectarán a la bolsa de valores. Política gubernamental. Las políticas gubernamentales, como los cambios en los impuestos o las regulaciones, pueden tener un impacto significativo en las empresas y, por lo tanto, en la bolsa de valores. Por ejemplo, si un gobierno introduce un incentivo fiscal para una industria en particular, es probable que las acciones de las empresas de esa industria aumenten. Por otro lado, si el gobierno aumenta los impuestos a las empresas, es posible que las acciones de esas empresas disminuyan. Situación geopolítica. Los eventos geopolíticos, como las tensiones internacionales o los conflictos armados, también pueden afectar la bolsa de valores. Si hay una mayor inestabilidad geopolítica en una región en particular, los inversores pueden sentirse menos seguros acerca de invertir en empresas en esa región, lo que puede llevar a una disminución en los precios de las acciones. Movimientos de los tipos de interés. Los movimientos de los tipos de interés pueden tener un impacto significativo en la bolsa de valores, especialmente en la renta fija. Si los tipos de interés aumentan, es probable que las acciones de las empresas de renta fija disminuyan, ya que los inversores pueden preferir invertir en bonos u otros instrumentos de renta fija que ofrecen una mayor rentabilidad. Cambios en la industria. Los cambios en la industria, como la entrada de nuevos competidores o el lanzamiento de nuevos productos, también pueden afectar la bolsa de valores. Si una empresa lanza un nuevo producto exitoso, es probable que sus acciones aumenten, mientras que si una empresa pierde cuota de mercado ante un nuevo competidor, es posible que sus acciones disminuyan. Es importante recordar que estos factores no existen en un vacío y pueden interactuar de maneras complejas e impredecibles.
Por ejemplo, un evento geopolítico puede afectar a una empresa de manera diferente que a otra empresa en la misma industria, dependiendo de su presencia en esa región en particular. Por lo tanto, es esencial analizar todos estos factores en conjunto para tener una imagen completa de cómo afectará una noticia económica en particular en la bolsa de valores. Además, es importante tener en cuenta que la bolsa de valores puede ser muy volátil, especialmente en respuesta a noticias económicas importantes o inesperadas. Es por eso que muchos inversores utilizan técnicas de gestión de riesgos, como la diversificación de la cartera o el uso de órdenes stop loss, para limitar sus pérdidas en caso de que ocurran movimientos repentinos en el mercado. En resumen, la relación entre las noticias económicas y la bolsa de valores es compleja y multifacética, y puede verse afectada por muchos factores diferentes. Al analizar cómo afectan las noticias económicas a la bolsa de valores, es esencial tener en cuenta el contexto económico más amplio y considerar todos los factores que pueden estar en juego. Gracias por ver mis videos. Suscríbete para que seas el primero en recibir mis videos y aprender juntos en este gran mundo de las criptomonedas y de las inversiones. Suscríbete y aprendamos juntos en este gran mundo de las inversiones y de las criptomonedas. Mi canal Scripto. Te damos gracias por ver mis videos.